También son moléculas transportadoras, van a transportar algunas hormonas, pero también van a transportar metales, sobre todo metales pesados, tipo cobre, hierro, entonces, y van a proteger al organismo de reacciones de oxidorreducción. Y finalmente, muchas de ellas son lo que se consideran proteínas de fase aguda. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estas proteínas se van a alterar en respuesta a procesos inflamatorios agudos. Y digo alterar de manera general porque algunas aumentan su valor, son estimuladas su síntesis como consecuencia de un proceso inflamatorio, pero otras van a disminuir su valor. Entonces, se alteran. Las globulinas alfa se van a clasificar en alfa 1 y alfa 2. Dentro de las globulinas alfa vamos a ver una, que es la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína transportadora, obviamente, plasmática. Se trata de una glucoproteína. ¿Qué significa que sea glucoproteína? Que tiene en su estructura no precisamente glucosa, pero un hidrato de carbono. Se queda, por favor. Entonces vamos a tener esta característica. ¿Sí? Presenta en su estructura hidratos de carbono. Obviamente, si estamos hablando de proteínas plasmáticas, hemos dicho que estas se sintetizan en el hígado. Entonces tiene una síntesis hepática. Esta globulina, esta aptoglobina, como ya habíamos mencionado, también es considerada una proteína de fase aguda. Se eleva en respuesta a los procesos inflamatorios agudos. ¿Qué función tiene? La aptoglobina se va a encargar de limpiar a nuestro organismo de dímeros, se va a encargar de limpiar de nuestro organismo los dímeros que son resultado de la degradación de la hemoglobina. Entonces nosotros tenemos una molécula de hemoglobina que está formada por 4 cadenas proteicas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, cuando se emboliza un glóbulo rojo, se libera la hemoglobina y como consecuencia de ello, lo mínimo que puede pasar con esta hemoglobina es partirse en dos. ¿Por qué? Porque no tiene las características que tiene dentro del eritrocito para mantenerse como una proteína completa. Entonces, se parte. Se rompen estas cadenas no covalentes, principalmente por enlaces o puentes de hidrógeno, y lo que vamos a tener son estos dímeros. Entonces, 2 proteínas o 2 cadenas proteicas, 2 cadenas proteicas. Y estos dímeros van a ser captados por la aptoglobina. Entonces, ¿qué función tiene la aptoglobina? La unión a dímeros alfa-beta de la hemoglobina. Si es que la aptoglobina, que tiene esa estructura grande, ¿sí? Esa estructura grande, aquí tenemos que se ha unido a una subunidad de hemoglobina, entonces esta aptoglobina va a encapsular a la hemoglobina, evitando que sea atacada por las enzimas que están presentes en circulación sanguínea y evitando de esta manera que se pierda la fracción más importante de la hemoglobina, que es el hierro. Entonces,
vamos a evitar las pérdidas renales de hierro. Entonces, la unión de dímeros alfa beta de la hemoglobina evita pérdidas renales de hierro. Pero además, el hierro, al ser un metal pesado, va a provocar, cuando está suelto, cuando está solito en circulación sanguínea, va a provocar la oxidación principalmente del oxígeno. Y cuando el oxígeno se oxida, me forma radicales libres. Estas reacciones que tiene el hierro provocando la oxidación del oxígeno se las conoce como reacciones de Fenton. Entonces va a evitar las reacciones de Fenton. Aquí está. Entonces el hierro libre con valencia más 2 va a oxidarse, el oxígeno se va a reducir y me va a formar radicales libres a través de reacciones de óxido-reducción. Entonces, eso se llaman reacciones de Fenton. El hierro, además, si este no es captado por la aptoglobina, va a comenzar a filtrarse a través de la membrana glomerular. Hierro, valencia más 2, positiva, membrana glomerular con carga eléctrica negativa, no se repele. Entonces el hierro fácilmente se filtra. ¿Y qué es lo que va a provocar? Nefrotoxicidad. Cuando el hierro se excreta vía renal en gran cantidad, entonces va a provocar daño renal, obstrucción tubular e insuficiencia renal. Entonces, esta captación del hierro a través de la hemoglobina, de la aptoglobina, también va a evitar que se pierda el hierro vía renal y que provoque nefrotoxicidad. Hemos mencionado que la aptoglobina, cuando se une a las cadenas alfa-beta de la hemoglobina, va a formar el complejo aptoglobina-hemoglobina, que es muy estable y de gran tamaño, evitando, vuelvo a repetir, que esta hemoglobina o esta fracción de la hemoglobina que tiene hierro sea filtrado a través del riñón. ¿Qué va a suceder? Una vez que llegue junto con la sangre este complejo, ya sea al hígado o al vaso, todo el complejo va a ser comido, fagocitado por los macrófagos hepáticos y macrófagos esqueléticos. Pero aquí hay una cosa bien importante. Cuando la albúmina, que también es una molécula transportadora, transporta, qué sé yo, bilirrubina o fármacos y se pone en contacto con la célula blanca, con el hígado, por ejemplo, con la célula hepática, la albúmina lo único que va a hacer es liberar la bilirrubina, dejar la bilirrubina en el hígado para que sea metabolizada y la albúmina regresa a circulación sanguínea a recoger otra molécula. Es decir, que se comporta como un verdadero taxi. ¿Qué hace el taxi? Nos recoge, nos deja en la puerta de nuestra casa y el taxi se va. Pero ¿qué pasa con la aptoglobina? La aptoglobina no se comporta de esta manera. La aptoglobina va a ser también fagocitada por el macrófago esférico o hepático y todo el complejo va a ser metabolizado. Es decir, que la aptoglobina no deja y se va, sino todo el complejo va a ser metabolizado. ¿Y cuál va a ser el producto de este metabolismo? Pues obviamente el hierro que va a ser reutilizado, los aminoácidos, ya sea de las cadenas de hemoglobina o de la aptoglobina, estamos en el hígado y el hígado me
va a ser degradado y convertido en bilirrubina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo está formado el grupo hemo? Es importante indicar que el hemo es la protoporfirina 9 más. Ese es el grupo E. Entonces, si libera hierro, deja de ser hemo y se convierte solamente en protoporfirina 9. Y esta protoporfirina 9 es la que al degradarse nos va a liberar la bilirrubina. ¿Por qué? Porque el hierro va a ser reutilizado. ¿Está comprendido? Vamos a ver todo un capítulo solamente de grupo E. Muy bien. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad clínica de la aptoglobina? Clínicamente, la aptoglobina es un excelente marcador de hemólisis intravascular. ¿Por qué? Porque si el eritrocito se rompe, me libera estos dímeros y la aptoglobina los cambia. Entonces es un marcador de hemólisis intravascular. ¿Qué pasa con los valores de aptoglobina cuando hay hemólisis? Baja. ¿Por qué? Porque se libera gran cantidad de hemoglobina y esta hemoglobina va a ser captada por la aptoglobina y metabolizada junto con la hemoglobina. Entonces, como no regresa a circulación sanguínea, mientras más grupos hemo tengamos que metabolizar, más aptoglobina también vamos a tener que metabolizar. Y en las anemias hemolíticas intravasculares tenemos disminución de los valores de aptoglobina. Ahí está. Ya tenemos una forma de diferenciar una hemólisis intravascular de una hemólisis por error en el tubo de laboratorio. Ya sabemos cómo diferenciar. Si la hemólisis es en el tubo, no va a poder ser captada por la aptoglobina no va a poder, porque no hay hígado en el tubo, no va a poder ser metabolizada. ¿Está comprendido? Muy bien. Como la aptoglobina se une a dímeros, a dos cadenas de la hemoglobina, no se puede unir a la mioglobina. Entonces, si es que el problema es a nivel muscular y lo que se está liberando es mioglobina, los niveles de aptoglobina se mantienen normales. ¿Por qué? Porque la mioglobina tiene una sola cadena y la aptoglobina siempre se une a dímeros. Entonces no se une a la mioglobina cuando hay daño muscular. Muy bien. Vamos ahora a ver las globulinas beta. Y cuando hablamos de globulinas beta vamos a estudiar 3, porque son muy importantes. 2 de ellas van a continuar con el metabolismo del grupo E. Estas globulinas beta corresponden aproximadamente al 12% del total de las proteínas plasmáticas y también se clasifican en beta 1 y beta 2. Vamos a comenzar con la hemopexina. Ya su nombre nos está dando una idea de a qué se va a unir. Esta hemopexina es también una glucoproteína sintetizada en el hígado y tiene como función el transportar específicamente grupos E. Entonces, cuando se liberan las cadenas
hemoglobina y me dejan libre al grupo hemo, este grupo hemo va a ser captado por la aptoglobina. Este grupo hemo es la fracción tóxica de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque tiene al hierro. Y el hierro es el que va a provocar todos los problemas. Entonces se va a unir al grupo hemo libre al degradarse la hemoglobina. El grupo hemo libre es tóxico debido a que al estar presente el hierro, este grupo hemo es el que va a contener al hierro y va a liberarlo y va a formar el hierro los radicales libres. ¿Qué es lo que va a hacer? Igual que la aptoglobina. Va a agarrar, pero ahora al grupo hemo y lo va a llevar ¿dónde? Al hígado y al vaso. Y los macrófagos esplénicos y hepáticos van a metabolizar igualito que la aptoglobina a todo el complejo. Aptoglobina, aptoglobina cadenas proteicas en el anterior caso, y en este caso es hemopexina, grupo E. Entonces metaboliza todo el complejo. El complejo hemopexina-hemo es captado por los macrófagos y las células de Kupffer y va a ser metabolizado. ¿Por qué el grupo hemo es peligroso? No solamente por el hierro. El grupo hemo, la protoporfirina 9, ya de por sí es dañina. ¿Por qué? Porque es altamente hidrofóbica. ¿Qué quiere decir hidrofóbica? Más fuerte, señorita. Que no le gusta el agua, es insoluble en agua. ¿Y quién me puede decir, se queda por favor, señorita? ¿Quién me puede decir qué característica tienen las membranas celulares? Son anfipáticas. Sí. No les gusta tampoco el agua. ¿Por qué? Porque están constituidas por una bicapa lipídica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo creen que se llevan el grupo hemo y la membrana de la célula? ¿Vale? ¿No? Se llevan muy bien. ¿Por qué? Porque a ninguna le gusta el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como el grupo hemo que está en la sangre libre, suponemos que no se ha unido a la aptoglobina, ¿sí? Perdón, a la hemopexina. El grupo hemo está libre, no se ha unido a la hemopexina. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Va a ir a las células y se va a insertar en las membranas celulares. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? En la membrana celular voy a tener una protoporfirina con su hierro que no debería estar ahí. Entonces, si se inserta a la fuerza porque se está escapando del agua, entonces me va a provocar un daño en la membrana celular. Eso es lo que va a evitar la hemopexina. Va a capturar al hierro para evitar que se inserte en la membrana celular y provoque alteraciones en su estructura. Obviamente, si me altera su estructura, me altera la estructura de la célula, esto va a ser inmediatamente reconocido por el sistema inmunológico. Es obvio, ya no es una membrana celular normal, está alterada. Entonces me va a desencadenar un proceso inflamatorio. Va a estimular esta unión del grupo hemo a la membrana celular a que se liberen citocinas, se active esta molécula que es la TLR4 y se lise la célula, lo que me va a provocar daño
va a provocar primero, inflamación. ¿Por qué? Porque me estimula el sistema inmunológico y después citotoxicidad. Y por último, pues obviamente al tener hierro me va a desencadenar las reacciones de Felton. ¿Y qué hemos dicho de las reacciones de Felton? ¿Perdón? Sí, son tóxicas, pero ¿por qué? Porque oxida el oxígeno. ¿Por qué? Oxida el oxígeno. Porque me va a provocar la formación ¿con el oxígeno? de radicales libres de oxígeno. ROS. Muy bien. Especies de oxígeno real. Radicales libres de Oxígeno. Muy bien. ¿Cuál es la utilidad clínica? ¿Para qué sirve cuantificar hemopexina? Fíjense, ya es mayor la utilidad clínica. En el caso de la hemoglobina era simplemente como marcador de hemólisis, pero hemólisis intravascular. ¿Qué pasa con la hemopexina? La hemopexina es un marcador de hemólisis intra y extravascular. ¿Por qué? Porque lo que me capta es grupos hemo. Y grupo hemo tiene la hemoglobina, pero también la mioglobina. Entonces se degrada la mioglobina y también me libera el mismo grupo hemo, protoporfirina 9 más hierro, que tiene la hemoglobina. No hay diferencia entre los dos grupos de la hemoglobina o de la mioglobina. Por lo tanto, cualquiera de los dos va a ser captado por la hemopexina. Entonces, cuando este grupo hemolibre se encuentra presente en la circulación, la hemopexina se une a este grupo hemo para evitar el daño celular y las reacciones diferentes. En casos de hemólisis grave, los niveles de hemopexina caen bruscamente. Ya sabemos por qué, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ya sabemos. ¿Por qué? Porque se metaboliza en los macrófagos hepáticos o esplénicos junto con el grupo. Por lo tanto, también sirve para la evaluación de enfermedades hepáticas. La hemopexina, al ser una proteína sérica, o mejor plasmática, cumple su función en circulación sanguínea, es sintetizada por el hígado. Y si el hígado está enfermo, no va a poder ser sintetizada. Por lo tanto, al ser producida por el hígado, los niveles van a bajar, o los niveles bajos pueden indicar insuficiencia hepática, pero en la síntesis. Porque no nos olvidemos que las insuficiencias hepáticas pueden ser metabólicas, o sea, en la síntesis, la función que tiene el hígado metabólica, o pueden ser de tipo colestático o obstructivo. Entonces, si hay obstrucción en los canalículos intrahepáticos o posthepáticos, el funcionamiento del hígado, por lo menos de inicio, no va a estar alterado. Por eso es importante diferenciar. Protege al riñón, protección renal e inmune. ¿Qué pasa con esta proteína? Esta proteína, al captar los grupos hemo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proteger al riñón, va a evitar que el grupo hemo se filtre y me provoque obstrucción a nivel de los túbulos renales, me va a evitar, por lo tanto, que se produzca la nefropatía, evitando que haya toxicidad tubular. Pero también va a evitar la activación del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque si me está captando al grupo hemo, evita que el grupo hemo vaya a formar parte de la membrana de las células. Y esto va a disminuir
la respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque al no haber alteración de la membrana, el sistema inmunológico no se da cuenta que hay un proceso inflamatorio y no va a defender al organismo provocando la lisis celular. ¿Está comprendido? Entonces también tiene acciones de prevención, de protección del sistema inmune. También evita la activación inmune exagerada que podría ser causada por el grupo hemo y puede inducir a inflamación sistémica si es que no es captado el hemo por la hemopexia. Muy bien. La transferrina es otra proteína importante. ¿Qué es lo que me transporta? Ahora solamente hierro. Ya hemos ido deshaciendo la hemoglobina. La hemoglobina va a ser transportada primero por la autoglobina, los dímeros, sí. La hemopexina, el hierro, y ahora la transferrina me va a transportar a esta molécula. Pero cuando el hierro se libera del grupo hemo, el hierro se oxida y se va a convertir en hierro. Entonces la transferrina lo que me transporta es hierro 3. También es una glucoproteína, tiene síntesis hepática y tiene una vida media intermedia. La transtirretina 2 días, la albúmina 21, 8 a 10 es una vida media ni corta ni larga, intermedia. Esta transferrina es una molécula globular y tiene 2 sitios de unión al hierro. Es decir, que cada transferrina va a poder transportarme 2 hierros, pero en estado férrico, con valencia más 3. ¿Qué va a hacer esta transferrina? Va a transportarme al hierro, ya sea a la médula ósea. ¿Para qué? Para que este hierro sea utilizado en la eritropoiesis. Va a ser transportado al hígado para que sea almacenado. Fíjense, aquí no hay degradación. Para que sea almacenado. Y 3, si la mujer está embarazada, la transferrina es capaz de atravesar barrera placentaria y llevar al hierro a la circulación fetal para que pueda ser utilizado por el feto. Por lo tanto, ¿cuál es la utilidad clínica? Clínicamente, ¿por qué es importante que nosotros solicitemos transferrina? 3 situaciones de manera general. Obviamente no son las únicas, pero sí son las más frecuentes. En las anemias ferropénicas. ¿Qué pasa con el hierro en una anemia ferropénica? Está disminuido. Entonces, ¿qué va a pasar con la transferrina? Aumenta. ¿Por qué va a aumentar la transferrina? Porque como en circulación sanguínea el hierro está bajo, entonces la transferrina va a buscarlo, como se diría vulgarmente, hasta por debajo de las piedras. Entonces, ¿qué necesitamos cuando estamos buscando a alguien? Que nos ayuden a encontrarlo. Y es lo que va a pasar aquí con la transferrina y el hierro. Como hay disminución en circulación sanguínea, el hígado me sintetiza exceso de transferrina para tratar de captar la mayor cantidad de hierro que está en nuestro organismo. Entonces la transferrina aumenta. ¿Por qué? Porque el hierro sérico está bajo. Hay una síntesis hepática aumentada para tratar de captar la mayor cantidad de hierro posible. Lo que significa que es un marcador sensible. Fíjense, sensibles y específicos.
En las enfermedades hepáticas funcionales, las proteínas plasmáticas no pueden ser sintetizadas. Por lo tanto, el nivel de transferrina baja. ¿Y qué pasa? El hierro sérico no va a poder ser almacenado en el hígado. Por lo tanto, también vamos a tenerlo bajo. Y aquí, fíjense, la aptoglobina, la hemopexina son proteínas en fase aguda que subían en respuesta a los procesos inflamatorios agudos. La transferrina baja. Si hay un proceso inflamatorio agudo, la transferrina es lo que se llama una proteína de fase aguda negativa. ¿Por qué? Porque en vez de subir como lo hace el resto, la transferrina baja. Entonces, transferrina baja, hierro sérico bajo, enfermedad hepática sintética. Y por último, la hemocromatosis. ¿Qué es la hemocromatosis? Es una patología caracterizada por exceso de hierro en circulación. ¿Qué es lo que vamos a tener? Hierro sérico elevado. Transferrina. Como no necesito buscar hierro, ¿cómo va a estar la transferrina? Normal o incluso disminuida. Porque hay demasiada cantidad de hierro que ni siquiera tengo que transportarlo. ¿Por qué? Porque hay exceso. Entonces, esto es serio. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso de hierro sérico, las células están en riesgo de tener demasiado hierro. Y esto puede provocar en el hígado cirrosis y en el corazón cardiopatías. El hierro se va a almacenar en todas las células de nuestro organismo y va a provocar depósitos de hierro que van a evitar el buen funcionamiento de las células. Entonces tampoco es cuestión de consumir en exceso de cosas. Tanto la deficiencia como el exceso suelen ser peligrosos, tóxicos. Muy bien. Y para terminar tenemos la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es posiblemente la molécula más utilizada y más importante como proteína de fase aguda. A veces solamente ustedes van a solicitar al laboratorio que les cuantifique proteína C reactiva. Nada más. Recuerden que los exámenes de laboratorio sirven para determinar el estado de una enfermedad. Si está en fase aguda, está en fase crónica, si está en fase activa o está en fase latente. La proteína C reactiva es la que nos va a dar esta información. Es una proteína de fase aguda y se eleva de manera muy importante en respuesta a los procesos inflamatorios agudos. Prácticamente, si no hay un proceso agudo en el organismo de nuestro paciente, los niveles de proteína C reactiva son indetectables. No alcanzan el límite de detección de la prueba. Y nos van a decir proteína C reactiva negativa. Quiere decir que no hay un proceso inflamatorio, infeccioso, postquirúrgico, traumático. No hay. Es también una glicoproteína, tiene una estructura grande, es un pentámero, está formado por 1, 2, 3, 4, 5 cadenas proteicas con estructura terciaria. Y obviamente al unirse a las 5, pues me va a formar una estructura cuaternaria. ¿Qué función tiene? Transporte. Moléculas globulares. Se sintetiza en el hígado en respuesta a estímulos inflamatorios, infecciosos, tisulares. Por lo tanto, es un biomarcador de inflamación sistémica. Va
a preguntar, ¿dónde? No sé. No sé. Yo lo único que le aviso es que este paciente está en proceso inflamatorio agudo. Su tarea, averiguarlo. Yo ya le estoy avisando que hay un proceso inflamatorio agudo. ¿Está comprendiendo? No me dice dónde, pero sí me dice que hay un proceso agudo. ¿Qué funciones cumple esta proteína C reactiva? Estimula la opsonización. ¿Qué es la opsonización? ¿Quién me puede decir? Opsonización. Bacteriología. En bacterio han visto qué es la opsonización. ¿Qué es la opsonización, chicos? Me voy a quejar con quién lleva bacterio. No estoy segura, pero creo que es cuando la bacteria se une a inmunoglobulinas. Al revés. Antígenos. No. Las inmunoglobulinas se unen para hacer fagocitales. a la bacteria, la recubre y de esa forma los macrófagos o los polinucleares la fagocitan. Esa es la opsonización. ¿Y qué es lo que va a hacer la proteína C reactiva? Va a facilitar esta fagocitosis. ¿Por qué? Porque esta proteína C reactiva se va a unir a esta otra proteína que es típica de membranas celulares dañadas y de membranas patógenas de las bacterias. Se llama fosfocolina. Entonces se une, ya conocemos a esta proteína que va a iniciar el proceso inflamatorio agudo y las células van a ir a comerse a este patógeno. Entonces va a facilitar la fagocitosis. Me va a activar la vía del complemento. Esto también han visto en bacterias. El complemento es una vía, como la cascada de la coagulación, que me va a activar al final a las citoquinas. Entonces va a activarme la vía clásica del complemento, que es una vía y va a actuar de manera similar a los anticuerpos, provocando que estas proteínas del complemento se unan al agente patógeno y sea mucho más fácil fagocitar. Estimula a que se sinteticen citoquinas. Y estas citoquinas pues ayudan a que se produzca la fagocitosis. Por lo tanto, es un marcador de inflamación. Utilidad química. ¿Para qué sirve la cuantificación de proteína C reactiva? Lo primero que tenemos que recordar o saber es que proteína C reactiva, esta C proviene de la proteína C que se encuentra presente en la membrana celular de Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque ahí justamente en pacientes que tenían neumonía fue descubierta la proteína C. Entonces, esta proteína C reactiva. Esta proteína se une de manera específica a la proteína C de la membrana de Streptococcus pneumoniae. Y una vez que se une, pues obviamente desencadena la liberación de citoquinas, estimula la opsonización y por lo tanto la fagocitosis. Entonces, de ahí viene. Es muy importante que sepan que en la mayor parte de la literatura la proteína C reactiva se abrevia así, PCR. Y tenemos un pequeño problema. ¿Cuál? La reacción en cadena de la polimerasa se abrevia exactamente igual. Entonces no podemos confundirla. Y les cuento que sí se la confunden. Incluso en congresos con profesionales de reconocida trayectoria, ¿sí?
un lapsus y se confunde. Y lo que era proteína C reactiva se dice que es reacción en cadena de la polimerasa. Pero no podemos tener este error, porque la reacción en cadena de la polimerasa es una prueba, es una técnica de laboratorio. La proteína C reactiva es una proteína, es un marcador de fase. Entonces no podemos confundir. Actualmente, para no confundir, lo que se está haciendo es utilizar la C entre comillas. Entonces B, C, R, entre comillas la C. O si no, poner P, C y R minúscula. Entonces de esa forma diferenciamos la proteína C reactiva de la reacción en cadena de la polimerasa. Muy bien. ¿Para qué sirve? 1. Diferenciación de infecciones bacterianas versus infecciones virales. Sobre todo en enfermedades graves. Por ejemplo, una meningitis. Una meningitis puede ser bacteriana, viral, micótica o parasitaria. Pero las más frecuentes y las más peligrosas son bacterianas y virales. A las parasitarias son muy fáciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque se hace la extracción de líquido cefalorraquídeo, una observación microscópica y ahí vamos a ver a los parásitos. Los virus no se los ve, pero a veces a las bacterias tampoco, porque hay tan pequeña cantidad que no se las logra ver. En cambio, si encontramos una ameba histolítica, por ejemplo, es fácil, porque además son grandes. Entonces podemos hacer una revisión con un objetivo bajo, vemos algo que no debería ver, inmediatamente cambiamos de objetivo y la vamos a ver a la ameba histolítica que está provocando la meningitis. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No voy a esperar 3 días a que el laboratorio me diga positivo, negativo, cultivo de líquidos cefalorraquídeos. Demasiado tiempo para una meningitis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solicitar la cuantificación de proteína C reactiva. En las infecciones bacterianas, la proteína C reactiva se dispara. ¿Qué quiere decir? Cada que me escuchen decir se dispara, quiere decir que se eleva mucho. Los valores van a ser mayores a 50, 100, incluso 200 miligramos por kilo, muy altos. Mientras que si el problema es viral, los niveles son más bajos, menores a 30 miligramos por litro. Entonces son muy bajos, generalmente inferiores a 20. Alguna literatura dice que pueden llegar a 30, pero comparando con 200, pues obviamente son niveles muy bajos. Lo que permite reducir el uso necesario de antibióticos. Porque ¿qué es lo que se hace con una meningitis? Hay antibióticos, antiparasitarios, virales. Entonces, para ver, ¿por qué? Porque no se sabe qué es lo que está provocando la meningitis. Entonces, con esto ya podemos evitar el uso indiscriminado de antibióticos y provocar resistencia a los antibióticos. Para el seguimiento de enfermedades inflamatorias crónicas, en la práctica hemos hablado de la artritis reumatoide. Hemos dicho que la artritis reumatoide puede estar activa o inactiva, dormida. ¿Qué voy a hacer si se activa? Comenzar con la medicación. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuevamente se duerma, se inactive. ¿Y cómo sé que está activa o inactiva? Proteína C. Este paciente ha sido diagnosticado de artritis reumatoide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? A través de lo que hemos dicho, determinaciones seriadas. Solo que aquí no van a ser 2 horas, 3 horas y cada día. Aquí van a ser cada 15 días, cada mes, que se le va a hacer una determinación de PC, proteína C reactiva. La
tratamiento. Comienza a elevarse y comenzamos con el tratamiento. Obviamente, si mi paciente que tiene artritis reumatoide se resfría, la proteína C reactiva se va a elevar. Entonces hay que saber diferenciar cuál es la causa de la inflamación. Evaluación de procesos postquirúrgicos y sepsis después de las cirugías. Si mi paciente tiene un problema, una apendicitis, la inflamación del apéndice ya me produce elevación de la proteína C real. La cirugía, voy a cortar tejidos, eso me va a provocar fase aguda. Entonces, después de las cirugías, todo sale bien, la proteína C reactiva estaba alta. ¿Por qué? Por la inflamación del apéndice más la cirugía. Debería comenzar a disminuir. Si no disminuye o comenzó a disminuir y después otra vez sube, quiere decir que algo ha pasado. Como la herida se está infectando antes de que aparezca la sintomatología. Entonces, después de una cirugía, la elevación fisiológica, es decir, que estaba elevada por el proceso inflamatorio del apéndice, por ejemplo, de la cirugía, se espera que reduzca entre las 24 y las 72 horas post-cirugía. Si es que la PCR no desciende o comenzó a disminuir y luego otra vez sube, se sospecha de un proceso infeccioso secundario o una complicación de la cirugía. Entonces, fíjense, no es tan inútil la proteína C reactiva. Y por último, esta es otra prueba, no es esta misma, se llama proteína C reactiva ultra sensible, es la PCR-US, ultra sensible. ¿Para qué sirve? Sirve para determinar procesos inflamatorios agudos, pero prácticamente incipientes, que recién están comenzando. ¿En qué situaciones son importantes? Para determinar el proceso inflamatorio que me va a provocar la unión de las lipoproteínas a la tinta íntima de las arterias. Entonces, antes de que haya sintomatología de una aterosclerosis, la proteína C reactiva ultrasensible va a estar elevada. Entonces, es una técnica sensible para medir la microinflamación endotelial y se usa como marcador de riesgo aterotrombónico en pacientes que aparentemente están sanos. ¿Y cuál es el problema de la aterosclerosis? Infartos. Dependiendo dónde, generalmente infarto agudo de miocardio, pero puede haber infarto pulmonar, puede haber infarto cerebral, puede haber infarto